corazón, ya como la sangre entra a través del corazón, vimos cómo la sangre irriga el corazón, vimos cómo la sangre del corazón va al miembro superior, como va al tórax, como abdomen, como miembro inferior, y ahí vimos que vamos pendiente en cómo la sangre va hacia la cabeza. Entonces, este dibujo ya lo reconocen, aquí está el corazón, esta es la aorta, aquí tengo el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Entonces aquí voy a poner, esta es mi carótida común izquierda, por ende esta es mi carótida común derecha. Recordando que las carótidas son las arterias que van a ir hacia cabeza y cuello, por ende izquierda y derecha. Las subclavias ya las vimos, así que no vamos a ver miembro superior. La carótida común se llama común porque ella se va a bifurcar en una carótida interna y una carótida externa. Y cuando decimos interna y externa no significa medial y lateral. Interna quiere decir que entra al cráneo y externa quiere decir que va a irrigar cabeza pero fuera del cráneo. Así que aquí vamos a tener la carótida interna derecha, la carótida interna izquierda, carótida interna, que es esta y esta, y la carótida externa y carótida externa, que es esta y esta. Entonces lo que quiero que vean acá es cómo la sangre va a llegar a cabeza y cuello. A través de la carótida común, asciende por ambos lados del cuello a la altura del borde superior del cartílago tiroides. Aquí este cartílago conocido como la manzana de Adán es el cartílago tiroides. En el borde superior del cartílago tiroides la carótida común se bifurca. Entonces ahí vamos a encontrar carótida externa y carótida interna. La carótida externa va a irrigar todo lo que es cuello y cabeza extracranealmente. Y es lo que puse en esta lista de acá. Aquí estoy viendo la carótida externa en ¿qué se ramifica? Se ramifica en 9 arterias distintas. Tiroidea superior, lingual, facial, maxilar, facial transversa, temporal superficial, auricular posterior, occipital y faríngea ascendente. Estas 9 arterias son ramas directas de la carótida externa. Por ende, todo esto lo vamos a encontrar al lado izquierdo y también al lado derecho porque tenemos una carótida externa a cada lado. ¿Ya? Y esto, si usted después lo analiza con un dibujo, se va a dar cuenta que es cuello, rostro, cuero cabelludo, ¿ya? Todo es externo, nada entra en el cráneo. No así la carótida interna. Si nosotros analizamos la carótida interna, ella a nivel de cuello y de cabeza no tiene ni una ramificación fuera del cráneo. Porque es muy importante que la sangre que entre al encéfalo, que entre al cráneo para irrigar el encéfalo, tiene que ser exclusiva, no puede faltar sangre. Por ende, no ramifico a ningún lado, hasta que entro en el cráneo. ¿Por dónde la carótida interna entra al cráneo? Por un agujero de la base del cráneo que se llama conducto carotídeo. Está muy cerca a un otro agujero que se llama agujero rasgado o foramen rasgado. ¿Ya? Entonces, por el conducto carotídeo, la carótida interna entra al cráneo. Dejamos una pausa ahí y vuelvo a este dibujo. Porque la subclavia, que nosotros ya vimos como va miembro superior, cada subclavia, la derecha y la izquierda, tiene una pequeña arteria que asciende, que es la arteria vertebral. No sé si ustedes se recuerdan, pero a nivel cervical, cuando vimos las vértebras cervicales, los procesos transversos tienen un foramen transverso. Y por el foramen transverso asciende las arterias vertebrales. ¿De dónde vienen las arterias vertebrales? De las subclavias. ¿Hacia dónde va la arteria vertebral? Entra en el cráneo. Entonces, si nosotros venimos acá, a este dibujo, lo que yo tengo dibujado aquí es una arteria vertebral derecha-izquierda. Entonces, estas aquí son mis arterias vertebrales. Estas dos son mis arterias vertebrales, que ellas, cuando pasan por el foramen transverso del atlas,
dan una vuelta hacia atrás, pasan por un surco que se llama surco para la arteria vertebral, si estoy correcto. Y de ahí asciende y entra por el agujero magnum. Ellas se juntan. La arteria vertebral derecha se junta con la arteria vertebral izquierda y me va a dar esta arteria de acá, voy a poner un 1, que es mi arteria basilar. Entonces, 1, arteria basilar. Aquí ya estamos dentro del cráneo. La arteria basilar está en contacto con el puente. Recordando que el tronco cefálico tiene el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo está en contacto con el puente. Y el puente, en su cara anterior, tiene un pequeño surco que se llama surco basilar. El surco basilar es porque ahí se encuentra la arteria basilar. Entonces, bueno, la arteria basilar es la unión de las dos arterias vertebrales. Y si yo analizo aquí en la arteria basilar, hay algunas arterias, algunas ramificaciones que quiero que vean. Tengo dos arterias cerebelosas. Arterias cerebelosas. Y aquí a este lado tengo mis arterias pontinas. ¿Por qué se llaman arterias pontinas? Porque se encuentra sobre el puente. Entonces se llama pontinas. Y las arterias cerebelosas que van a ir al cerebelo. Tengo una arteria cerebelosa superior y una arteria cerebelosa inferior, que van a ir hacia el cerebelo. Entonces, desde las arterias de la arteria basilar salen estas arterias. Pero bueno, de ahí, ¿qué pasa con la arteria basilar? La arteria basilar aquí se bifurca en dos y nos va a hacer las arterias cerebral posterior. Entonces, aquí voy a poner un 2, en mi arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. Desde la arteria cerebral posterior vamos a tener estas arterias que van hacia el frente, que son las arterias comunicantes posteriores. Arteria comunicante posterior. Estas de acá. Entonces la sangre está viniendo hacia acá, va ascendiendo. Llega aquí y va hacia allá y va hacia acá, y de ahí la sangre asciende hacia allá, y por supuesto que sigue por el cerebral posterior, va por las comunicantes, y aquí tenemos esta arteria y esta arteria. Voy a poner aquí el número 4. Esa es la carótida interna. La carótida interna que habíamos visto acá, que ascendía por el cuello, ¿ya? Y que ingresaba al cráneo por el conducto carotidio. Aquí está. Entonces la sangre está viniendo en este sentido, así. La sangre puede ir hacia esta arteria que se llama arteria cerebral media. A este lado también está, vamos a ver un 5 y un 5, arteria cerebral media. O puede seguir hacia, voy a hacerlo a este lado, puede seguir hacia allá. Y esta es mi arteria cerebral anterior. Entonces, veamos, el 4 era la arteria carótida interna. El 5 es mi arteria cerebral media. Y el 6 es mi arteria cerebral anterior. Arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior derecha y la arteria cerebral anterior izquierda se unen aquí. Por ende, la 7 es la arteria comunicante anterior. Habíamos visto que tenemos dos arterias comunicantes posteriores, pero tenemos una arteria comunicante anterior. Y la arteria comunicante anterior que comunica las dos arterias cerebrales anteriores. Y por supuesto que la arteria que sigue hacia allá sigue siendo cerebral anterior. ¿Ya? Si nosotros vemos acá, miren esto de acá un segundo.
aquí vamos a ver la arteria cerebral anterior que irriga, es lo que está con el número 1 en amarillo. Va a irrigar esta parte del encéfalo y lo puedo ver aquí también. Entonces la cerebral anterior irriga gran parte del territorio medial de cada hemisferio, recordando que el cerebro está conformado por 2 hemisferios, entonces la cara medial de cada hemisferio mayoritariamente está irrigado por la cerebral anterior. Ahí. Un segundo. Ahí volvemos. Y si veo por lateral, está cerca de la fisura longitudinal, ¿ya? Tanto adelante como hacia atrás. En 2 veo dónde va a irrigar, en verde, donde está el número 2, dónde va a irrigar la arteria cerebral media, que podemos ver que por medial no irriga casi nada, pero irriga gran parte de lo que es el lobo parietal y temporal. Y la arteria cerebral posterior, como dice su nombre, queda más hacia posterior, y es lo que estamos viendo aquí en rosado o con el número 3. Vemos el territorio donde irriga la arteria cerebral posterior. Y todo esto que nosotros vemos acá, se llama círculo arterial cerebral, antiguamente conocido como polígono de Willis, ¿ya? Que va a dar la irrigación del encéfalo. Entonces lo que estamos viendo aquí del círculo arterial cerebral es que está conformado inicialmente por las carótidas internas y por las arterias vertebrales, que son las 4 arterias que entran al cráneo y dentro del cráneo se ramifican. Quedamos listos entonces con irrigación de cabeza y cuerpo.